Buenas tardes, profesor y compañeros. En esta ocasión, con mi persona y junto a mi equipo conformado por Álvaro Santa Cruz Acuña, Adrián Feria, Camila Neira, Valery Soto, Marisol García, mi persona, Lucero Yogya, estaremos presentando el tema del diseño, implementación y programación de un microcomputador basado en los microprocesadores Intel 8085 y 8086. En este capítulo comenzaré dando un breve contexto histórico sobre las 5 generaciones en la era electrónica de las computadoras. Comenzando con la primera generación de 1940 a 1956, determinada tubos al vacío. Su componente principal eran los tubos al vacío, unos componentes electrónicos grandes que parecían bombillas. Eran máquinas inmensas que ocupaban salas completas y consumían tanta energía que podían apagar la luz de un vecindario entero. Generaban tanto calor que necesitaban sistemas de enfriamiento especiales y además eran propensos a fallos constantes. El proceso era muy complicado, se usaban en lenguaje máquina, es decir, combinaciones de 0 a 1 y los datos se ingresaban con tarjeta perforadas y lo más importante es que solo podían procesar una tarea a la vez. El ejemplo clave es el ENIAC, que se consideraba una de las primeras computadoras electrónicas de propósito general, y la UNIVAC 1, que fue la primera computadora comercial de la historia. La segunda generación, dada entre 1956 y 1963, determinada transistor. Los tubos al vacío fueron reemplazados por el transistor. Este invento fue un salto tecnológico enorme y gracias a los transistores las computadoras se hicieron más pequeñas, más rápidas, más confiables y eficientes también. Consumían menos energía y eran más baratas de mantener. Surgió un lenguaje ensamblador que era un paso adelante porque usaban palabras abreviadas en lugar de solo números, haciendo que la programación sea un poco más sencilla, y en esta época nació el circuito integrado, que fue una de las bases para la siguiente revolución. Seguimos con la siguiente generación, que fue la tercera, dada entre 1964 y 1971, determinados circuitos integrados. Llegaron estos circuitos integrados o chips, como se les decía, que consolidaban miles de transistores en una pequeña pastilla de silicio. Las computadoras se redujeron aún más de tamaño, pero ganaron una potencia increíble. Se volvieron más accesibles para las empresas pequeñas y aquí aparecieron los teclados y los monitores, haciendo que la interacción sea mucho más directa. También llegaron los sistemas operativos que permitieron por primera vez que una computadora ejecutara varios programas al mismo tiempo, es decir, la multitarea. Y también se modificaron los lenguajes de alto nivel como Fortran y COBOL, que son mucho más cercanos al lenguaje humano. Luego está la cuarta generación, de 1971 en adelante, determinada el microprocesador. La creación del microprocesador, un solo chip que actúa como el cerebro o CPU de la computadora, y este quizás el avance más importante de todas las generaciones. Esto hizo posible la computadora personal, es decir, la PC. La tecnología dejó de ser solo para grandes corporaciones y gobiernos y llegó también a los hogares. Se desarrollaron interfaces gráficas con ventanas, iconos y el mouse como Windows o Mac OS, haciendo que las computadoras intuitivas y fáciles de usar para cualquier persona. Y por último tenemos la quinta generación de la década de 1980 hasta la actualidad, determinada inteligencia artificial. Esta generación se centra en la inteligencia artificial, la IA, ¿no? La computación cuántica y la nanotecnología. El objetivo es crear máquinas que puedan pensar y aprender. Las características principales es el procesamiento en paralelo, realizar millones de cálculos simultáneamente, las interacciones avanzadas, el uso de voz, reconocimiento facial y gestos, y la conectividad total gracias al Internet, ¿no? Y el ejemplo más claro son nuestros teléfonos inteligentes o smartphones, que son computadoras más potentes que las primeras generaciones, pero que caben en la palma de nuestra mano. Buenas, soy Adrián Feria y hoy día vengo a hablarles sobre el capítulo 2, en la cual trata sobre la evolución de los microprocesadores Intel desde el 8080 hasta la familia del Pentium, destacando sus principales características y aportes. Bueno, ahora bien, tenemos el Intel 8080,
de 1974, fue el primer microprocesador importante de Intel, con una arquitectura de 8 bits, un bus de direcciones de 16 bits y una velocidad de 2 MHz. Se usó en las primeras computadoras personales, como la Altair 8800. Intel 8085 de 1976, también de 8 bits, pero más rápido, entre 3 y 6 MHz. Una de sus ventajas fue que funcionaba con una sola fuente de alimentación. Se utilizó en sistemas embebidos y controladores industriales. Después tenemos el Intel 8086. Introdujo la arquitectura de 16 bits con 20 bits de direcciones y hasta 1 MB de memoria direccionable. Alcanzaba velocidades de 5 a 10 MHz y marcó el inicio de la familia Intel 8086. Después tenemos el Intel 8088 de 1979. Internamente era de 16 bits, pero con bus externo de 8 bits, lo que le hacía más económico. Fue el procesador del IBM PC original en 1981. Ahora bien, acá tenemos dos microprocesadores, el Intel 8018 y el Intel 8018-8, los dos en 1982, en el cual ambos eran de 16 bits. El 8018-6 integraba periféricos como temporizadores y controladores, mientras que el 8018-8 tenía un bus externo de 8 bits para reducir costos. No se usaron muchos en PCs, pero sí en sistemas embebidos industriales. El Intel 8028-6 en 1982, un procesador de 16 bits con hasta 25 MHz y capacidad de direccionar 16 MB de memoria. Fue muy popular en las IBM AT y trajo el modo protegido, que permitió la multitarea y protecciones de memoria. Siguiente tenemos el Intel 8038-6 de 1985. Fue el primer procesador de 32 bits real, con hasta 4 GB de memoria direccionable. Soportaba multitareas completas y memoria virtual. Alcanzó hasta 40 MHz. Tenemos el Intel 8048-8, en la cual salió en 1989. Este microprocesador dio un gran salto tecnológico. Integraba un coprocesador matemático y la técnica de Filling Line, en la cual tenía 1,2 millones de transistores y velocidades de hasta 100 MHz. Fue muy usado en PCs de inicios de los años 90. Y como último tenemos la familia Pentium de 1993. Su bus de datos era de 64 bits y alcanzaba desde 60 MHz hasta varios GHz en modelos posteriores. Este introdujo arquitectura superescalar, memoria caché de nivel 1 y soporte multimedia. Fue la base de las computadoras modernas. Bueno, ahora bien, en resumen, los microprocesadores Intel pasaron de los primeros modelos de 8 bits, como el 8080 y el 8085, a la arquitectura de la familia Intel 86, como el 8086 y 8088. Pero el 8028-6 aportó el modo protegido, mientras que el 8036-8 y 8048-6 dieron el salto a 32 bits y mayor potencia. Finalmente, la familia Pentium consolidó los procesadores modernos, con más velocidad, caché y soporte multitarea. Gracias. Bueno, pasando al capítulo 3, tenemos lo que son los dispositivos periféricos, que son fundamentales para llevar a cabo las funciones de entrada y salida en un sistema informático. Estos se conectan a través de múltiples tipos de puertos, los cuales varían de acuerdo a las características de cada dispositivo y su conector. Algunos ejemplos de estos puertos incluyen lo que es el USB, paralelo, serie de audio, entre otros. Estos dispositivos periféricos se dividen en primero periféricos de entrada, que son dispositivos que permiten el ingreso de datos desde el exterior. Como ejemplo tenemos lo que es el mouse, que permite mover un puntero de la pantalla en la pantalla y seleccionar elementos, facilitando la interacción gráfica con el sistema.
Otro ejemplo es el teclado, que es el principal dispositivo de entrada para ingresar caracteres, números y comandos en sistemas con microprocesadores como el 8085 y el 8086 que suelen conectarse mediante un controlador de teclado. Otro ejemplo es lo que es el micrófono, que convierte ondas sonoras en señales eléctricas que pueden ser digitalizadas mediante un conversor analógico digital. Otro ejemplo es el escáner, que digitaliza documentos e imágenes físicas para almacenar y procesarlas en el sistema. Como otro tipo de periférico están los periféricos de salida, que son dispositivos encargados de mostrar o emitir la información, ya sea proveniente de una computadora o un sistema informático. Algunos ejemplos de ello tenemos lo que son los auriculares, que son dispositivos que emiten el sonido generado por la computadora, incluyendo ya sea melodías, voces, efectos sonoros o cualquier clase de archivo de audio. Son periféricos que se ajustan o sobre las orejas del usuario, que se pueden enlazar a la computadora a través de ya sea un cable o mediante tecnología inalámbrica. Otro ejemplo es el monitor, que es un dispositivo de salida que transforma las señales digitales del sistema en datos visuales, permitiendo que el usuario los vea y entienda. En sí hay diversas clases de pantallas que cambian según su tamaño o calidad de imagen. Entre otros ejemplos tenemos también lo que son los parlantes, que son dispositivos que extraen la información del sistema y traducen a señales sonoras que pueden ser captadas por los usuarios. Otro tipo de periféricos son los de entrada-salida, que son los que permiten realizar tanto las funciones de entrada como de salida, y se conocen por lo tanto como periféricos mixtos. Un ejemplo son también los monitores de pantalla táctil, que son dispositivos de entrada-salida, porque muestran la información del usuario en una pantalla que se pueda ser presionada para ejecutar algunas acciones. Otros ejemplos son como las pantallas táctiles, que brindan la posibilidad de presentar los datos del sistema mediante de manera visual e interactuar con ellos de manera con los dedos o diferentes elementos ópticos como lo que son los bolígrafos digitales. También están los equipos de realidad virtual, ya sea como cascos o guantes, que transmiten la información digital de manera visual y auditiva para el usuario y les permite interactuar con el sistema mediante sus movimientos corporales. Como otro tipo de periféricos tenemos periféricos de almacenamiento, que son aquellos que permiten guardar información digital para su recuperación, ya sea en un futuro, de manera estable y continua dentro del sistema computarizado, en algún tipo de soporte físico, ya sea removible y portátil. Algunos ejemplos de ellos son los que son los discos duros, ubicados dentro del CPU de la computadora, que constituyen el principal destino de toda la información que el sistema memoriza y almacena desde los documentos del usuario hasta lo que es el sistema operativo necesario para que el sistema realice sus funciones correctamente. Otro ejemplo son los discos y disquetes, que permitían al sistema introducir o extraer información en un soporte físico removible y portátil, como eran los discos compactos como el CD y el DVD, o los antiguos disquetes que eran de plástico. Otro ejemplo son las unidades de almacenamiento removibles y portátiles, que permiten al usuario guardar su información en un soporte portátil, ya se trate de una unidad flash como lo que es un pendrive, hasta un disco duro externo que se conecta al sistema mediante un puerto USB. Como último tipo están los periféricos de comunicación, que son dispositivos utilizados para crear comunicación de datos a largo alcance entre ya sea un ordenador y otro, o entre un ordenador
y algún periférico que esté lejos. Esta conexión puede ser tanto ya sea por cables o de forma inalámbrica también, y según su característica técnica tendrá diferentes velocidades de transmisión y un alcance real. Unos ejemplos son los conocidos como routers, que organizan el envío de información de una red a otra, facilitando la conexión de subredes de dispositivos a través de enlaces de red. Otro ejemplo son las tarjetas de red, que aditamentos que pueden presentarse como tarjetas o placas, sean parte de la placa base del computador o no, tienen como objetivo facilitar y regular el intercambio de datos entre ya sea dos sistemas que estén conectados, ya sea de manera directa o mediante otros periféricos. Otro ejemplo son los modems, que son dispositivos periféricos independientes que conectan un ordenador equipado con una tarjeta de red o otro, ya sea similar o una red de estos, que gestionando la circulación de datos conforme a los protocolos definidos. Bueno, continuando con el capítulo 4 tenemos lo que es el diseño de las computadoras con los microprocesadores 8085 y el 8086. En este punto hablaremos sobre lo que es un microcomputador. Un microcomputador es una computadora pequeña cuyo procesador central está integrado en un microprocesador, lo que lo hace más compacta y más económica que otras computadoras. Gracias a su tamaño reducido y su bajo costo, los microcomputadores se han popularizado, ya que estos han dado origen a las computadoras que usamos hoy en día, las computadoras personales. Bueno, en este punto hablaremos sobre el microcomputador Mach 85, el cual tiene un microprocesador 8085, utiliza 8K de memoria y es ampliable hasta los 64K. Consta de una pantalla LCD, un teclado hexadecimal con 4 teclas, 16 entradas y salidas de usuario y 12 circuitos integrados. Lo que se puede apreciar en la imagen es su circuito funcional. Ahora hablaremos sobre el microcomputador M8601, el cual consta de un microprocesador 8086, cuenta con 16K de memoria PROM y 16K de RAM con batería de respaldo, expandible hasta los 256 KB. Incorpora 72 líneas de entrada y salida, un temporizador de 3 canales, una interfaz de serie mediante USART y controlador de interrupciones. También contiene un teclado hexadecimal de 28 teclas, pantalla de 7 segmentos y comandos de depuración como ejecución paso a paso. Bueno, ahora seguiremos con el microcomputador TRS-80 Model 100. Este microcomputador fue lanzado en 1983. Fue uno de los primeros microcomputadores portátiles de la historia. Tenían un diseño muy compacto con una pantalla LCD, un teclado completo y funcionaba a pilas, lo que lo hizo muy popular entre periodistas y profesionales, los cuales necesitaban escribir y guardar información en cualquier lugar. Este cuenta con una memoria interna que va desde los 8K hasta los 32K de RAM. Cuenta con un procesador 80C85 Intel y también puede conectarse a otros dispositivos mediante un puerto serie. Bueno, por último tenemos el microcomputador MTS86C. Este microcomputador cuenta con un microprocesador 8086. Es usualmente usado para la enseñanza de arquitectura y la programación. Incluye memoria EEPROM, memoria RAM, con batería de respaldo. Cuenta con usar para una comunicación de serie, temporizador, con un controlador de interrupciones y líneas de entrada y salida. Este también dispone de un teclado hexadecimal y una pantalla de 7 segmentos. Continuamos con el capítulo 5, sistemas operativos 8085 hasta la familia Pentium. Bueno, acá voy a explicar cómo los microprocesadores impulsaron la evolución de los sistemas operativos, los lenguajes de programación, las aplicaciones y las bases de datos. Empezamos con el Intel 8085. Fue un procesador de 8 bits
En este caso no había un sistema operativo como lo conocemos hoy, sino un firmware, pequeños programas grabados en ROM, conocidos como monitores de hardware. Estos servían para controlar el equipo y ejecutar instrucciones muy básicas. El lenguaje principal era el ensamblador, porque se trabajaba directamente con instrucciones de la máquina. Las aplicaciones estaban limitadas al control de dispositivos sencillos, educación y automatización. En cuanto a base de datos, no existían gestores, solo se usaban archivos secuenciales. En 1978 y 79, con el 8086 y 8088, entramos a la era de las PCs. Aquí aparecen los primeros sistemas operativos reconocibles como CPM-86 y sobre todo MS-DOS, que, aunque eran monotarea, ya ofrecía archivos y comandos. En programación, además del ensamblador, empieza a popularizarse lenguajes como C, Pascal y Fortran. Las aplicaciones también dieron un salto, procesadores de texto como WordStar y hojas de cálculo como Lotus 123, que cambiaron el trabajo en la oficina. En base de datos surge DBase 2, uno de los primeros gestores para PC. En 1985 con el 8286 aparece el modo protegido, que permitía mejor manejo de memoria y seguridad. Gracias a esto se desarrollaron sistemas más avanzados como el OS2 y variantes de Unix. Luego, el 8386 llevó la arquitectura a 32 bits, lo que permitió multitarea real y sistemas más estables. En lenguajes se consolida el C y nace C++, introduciendo la programación orientada a objetos. En aplicaciones vemos programas de gestión empresarial y los primeros intentos de diseño gráfico. En base de datos se populariza DBase 3, Clipper y FoxPro, con consultas e índices más robustos. Intel 8486 de 1989. Se integra la unidad de la coma flotante en el procesador, lo que aumentó notablemente el rendimiento. Aquí se consolida Windows 3.1, que ya ofrecía multitarea cooperativa y un entorno gráfico amigable. En programación aparecieron entornos como Visual Basic, además de los clásicos Turbo Pascal y C++. En aplicaciones destacan los programas gráficos como AutoCAD, CorelDRAW y junto a suites de oficinas más completas. Las bases de datos comienzan a migrar a un modelo cliente-servidor, permitiendo el acceso compartido. Y finalmente, en 1993, llegamos a la familia Pentium, que marcó el inicio de la informática moderna. El procesador era capaz de ejecutar instrucciones en paralelo y con mayor velocidad. En sistemas operativos aparece Windows 95 y 98 con interfaz gráfica consolidada, además de Windows NT para empresas y Linux en servidores. En lenguajes surge Java en 1995 con la idea de portabilidad, mientras C++ se consolida para proyectos grandes y Visual Basic se usa ampliamente en el mundo empresarial. Las aplicaciones entran en la era de Internet con navegadores como Netscape, la consolidación de Microsoft Office y el auge de videojuegos y multimedia. En base de datos, los sistemas relacionales se convierten en el estándar: Oracle, SQL Server, MySQL y Access. Es decir, la evolución desde el 8085 hasta la familia Pentium, que cada avance en hardware permitió un salto en lo que es software. Pasamos de firmware en ROM a sistemas gráficos multitarea, de ensamblador a lenguajes como C++ y Java, de programas muy simples a aplicaciones conectadas a Internet y de archivos básicos a base de datos relacionales multiusuario. Este recorrido sienta las bases de la informática actual, en la que el hardware y software evolucionan de manera conjunta. Bueno, en este capítulo vamos a hablar sobre los emuladores y simuladores de los microprocesadores 8080 hasta la familia Pentium. En este punto vamos a hablar qué es un simulador y un emulador, ¿no? Un emulador es como un traductor con el fin de ejecutar programas o software que fueron diseñados para funcionar en un sistema diferente. Su objetivo es lograr que el programa original crea que se está ejecutando en su hardware nativo. Es por ello que el emulador se encarga de replicar o imitar a muy bajos niveles las características del hardware original. Un ejemplo serían los emuladores de videojuegos, como un emulador de PlayStation, ¿no? Por otro lado, un simulador es más bien un modelo teórico puesto en práctica, ya que su objetivo no es ejecutar un software original, sino crear un entorno virtual que se comporte de manera similar a un sistema o proceso del mundo real. Más que todo, este se centra en replicar las condiciones, reglas y comportamientos externos para así poder analizar, predecir o entrenar sin necesidad de usar el sistema real. Un ejemplo sobre ello sería un simulador de vuelo. Crea un modelo físico de la aerodinámica de un avión para que los pilotos practiquen en situaciones de emergencia. Bueno, vamos a comenzar con el Intel 8080, el microprocesador que fue el cerebro de la primera computadora personal, el Altair 8800.
Este emulador recrea la histórica computadora, ya que fue la primera máquina, y su función es emular con gran fidelidad no solo la CPU, sino todo el sistema original, incluyendo su característico panel frontal con interruptores y LED. Esto permite ejecutar el software histórico tal como se hacía en los años 70, cargando programas manualmente mediante los interruptores. Pasando a las ventajas, tenemos que facilita la enseñanza del lenguaje ensamblador del año 8080, permite aprender el manejo del hardware primitivo, ayuda a comprender el origen de la computación personal, ofrece un entorno seguro para experimentar y es una opción económica para aprender sobre sistemas pioneros. Pasando a los requerimientos, aquí nos referimos a las condiciones mínimas que necesita el software para que funcione bien en una computadora, ¿no? Como primer punto tenemos lo que es el sistema operativo, que podría ser Windows, Mac OS o Linux. Como segundo punto tenemos lo que es el procesador, cualquier CPU moderna. En RAM 512 MB a 1 GB mínimo y en disco menos de 100 MB de espacio. Bueno, pasando al microprocesador 8085, tenemos lo que es el GNU Sim del 8085. Este es un simulador educativo diseñado específicamente para el microprocesador Intel de ese año. A diferencia de un emulador de máquina completa, este se centra en facilitar el aprendizaje del lenguaje ensamblador, ¿no? Mediante una interfaz gráfica intuitiva. Asimismo, también permite escribir el código, ensamblarlo y ejecutarlo paso a paso, visualizando en tiempo real cómo cambian los registros, las banderas del procesador y la memoria. Asimismo, es una herramienta perfecta para los laboratorios universitarios, ya que su enfoque didáctico ayuda a los estudiantes a depurar y entender el flujo de ejecución de las instrucciones a un nivel muy detallado, ¿no? Pasando a sus ventajas, como lo mencioné, tiene una interfaz gráfica sencilla y fácil de usar, permite ejecutar el código paso a paso, incluye herramientas de depuración de instrucciones y por último, la interfaz está disponible en varios idiomas y sin necesidad de usar comandos en terminal. Pasando a los requerimientos, como primer punto tenemos lo que es el sistema operativo, se puede usar principalmente Linux, también funciona en Windows, como en procesador, cualquier CPU moderna de 32 a 64 bits, en RAM 1 GB mínimo, recomendado hasta 2 GB para Windows, y en disco menos de 50 MB de espacio. Bueno, QEMU es un proyecto de código abierto que funciona como un emulador de máquina completamente versátil, ya que su capacidad principal es crear una computadora virtual completa dentro de un propio equipo, ¿no? Simulando no solo el procesador, sino todos los componentes del hardware, como memoria, disco duros, tarjetas de red y periféricos. Lo que le hace especialmente potente es que puede emular diferentes arquitecturas de procesador, permitiendo ejecutar sistemas operativos diseñados para otras plataformas, ¿no? Cuando se combina con tecnología de virtualización del hardware, QEMU alcanza un rendimiento casi nativo, siendo una herramienta fundamental tanto para desarrolladores como para entornos educativos y de pruebas, ¿no? Pasando a lo que son las ventajas, es extremadamente flexible y potente, puede emular generaciones completas de PCs, ofrece alto rendimiento del kernel-based virtual machine para virtualización acelerado, cuenta con un gran ecosistema y documentación amplia y permite la depuración profunda de sistemas y aplicaciones, ¿no? Pasando a los requerimientos, como primer punto tenemos lo que es el sistema operativo, puede ser Windows, Linux, Mac OS. Como procesador, el x86-64 moderno. Pasando a lo de RAM, 2 GB mínimo o 4 GB o más y en disco 500 MB. Eso sería todo, gracias.